Bueno, buenas noches. Empecemos la clase del día de hoy. Entonces, comencemos a avanzar. Deme un minuto, voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, empecemos. Voy a empezar la presentación. Hoy vamos a hacer un avance sobre el marco normativo para lo que es el tema del registro obligatorio de empleadores, el ROE. El ROE es un documento que a partir de la actualización de la normativa, que por la actualización de la normativa se ha actualizado y se ha generado una concordancia, si quieren, con los parámetros o los datos que tiene impuestos nacionales. Eso lo vamos a ver durante toda la aplicación de la misma. Van a ver que incluso el entrar, el usuario, todo está dentro de enlace. Bien. Ahora, la primera vez que se habla del registro obligatorio de empleadores como tal, como un uso de certificado, es el Decreto Supremo 288, creada el 9 de septiembre del 2009. En este Decreto Supremo se establece lo siguiente, ¿no? Para empezar, como podrán ver en la pantalla, ahí se encuentra el anterior o el antiguo modelo de certificado de registro obligatorio de empleadores, ¿sí? Habla primeramente en esta normativa del registro. Habla sobre que el registro se constituye en un documento o un registro público de información sociolaboral de carácter oficial. Al denominar o al definir sociolaboral, se está diciendo o se está conduciendo que esta información va a tener una connotación en, en el sentido social y socioeconómico, pero del empleado, ¿sí? Y toda la información que se va a proporcionar al ROE va a ser de carácter oficial. Es básicamente como las declaraciones juradas que presentamos cada mes a impuestos nacionales. Nosotros estamos dando una aseveración sobre la información que contiene este certificado y que va a pasar o que se va a transponer a otras instancias. Dentro de la normativa también se estipulaba lo siguiente: la información que se va a manejar sociolaboral, que existe dentro de todo el funcionamiento del manejo de información de los empleadores, puede generar otro tipo de registros, es decir, existe, eh, van a existir o la información que exista o que pueda existir a posterior depende del órgano ejecutivo. Y la misma debe ser visualizada, si quieren, o transferida en sus datos al registro obligatorio de empleadores. Es decir, que si existieran otros registros anteriores, tienen que traspasar o tienen que pasar al registro obligatorio de empleadores, y adicionalmente también nos indica que cualquier tipo de información sociolaboral que se pudiese generar va a tener que verse reflejado en ese registro. En ese momento se estableció un plazo de 45 días hábiles a partir de la publicación de este decreto para poder realizar esa actualización, ¿sí? Ahora, las entidades a cargo de estos registros deberán realizar al menos una actualización semestral de la información remitida al ROE. En este sentido, la información de la que se está hablando y de la que vamos a ver puntualmente cuando realicemos toda la parte práctica es información que valide nombres de las personas que están dentro del registro, datos de nacimiento, e incluso va a llegar el momento en que se va a cerrar ese, si quieren, ciclo, y si es una unipersonal, la dirección probablemente tendrá que coincidir con la que está en su carnet. ¿Por qué? Porque un unipersonal se supone que es una unidad económica constituida por una sola persona. Por eso se habla de empresa unipersonal. Entonces, todos este tipo de datos, registros, están, si quieren, traspuestos o están ligados al ROE. Es decir, una vez que se cree, se genere registros
de las personas o de las empresas que tengan información, ya sea de la economía o de su identificación personal, tienen que ser transpuestos o transferidos al registro obligatorio de empleadores. El plazo de 45 días hábiles es por un tema de mantener el sistema actualizado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con eso? Que esa información no puede estar suelta, sino que esa información debe poder unirse. Como tercer punto dentro del registro, nos establece, presente doctor. Mil disculpas. Ahora sí, ya. Voy a volver esto chiquitito y vamos a ponerlo acá para que la gente pueda ingresar. Ya. Mil disculpas. Lo que pasa es que esto es lo malo de no tener otro equipo para poder admitirles mientras sigo dando la clase. Muy bien. Entonces, estábamos ya en esta parte, en el punto 3. Los registros de sociedades comerciales, empresas unipersonales, sociedades cooperativas. Un momentito. Muy bien. Sociedades, empresas unipersonales, sociedades civiles, asociaciones civiles y empresas públicas tienen la obligación de remitir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la información que sea requerida de acuerdo al marco del presente decreto supremo. ¿Sí? En función de lo que se habla en este decreto, se refiere o se enfoca en generar información para poder validar, si quieren, a estas personas. Es decir, el Ministerio de Trabajo necesita esa información para poder sacar informes semestrales, mensuales, para poder determinar si está creciendo el mercado laboral, la edad de las personas que están trabajando, si existe algún tipo de problema o algún tipo de situación para hacer el análisis. Entonces, bajo ese parámetro se requiere esa información. Ahora, establece también que para las sociedades comerciales, las empresas unipersonales, es decir, toda la parte, si quieren, de personas jurídicas que puedan verse relevadas dentro de esta normativa, habla sobre que estas tienen que, a pesar de su giro o su naturaleza, tienen que tener un registro obligatorio de empleadores, donde tiene que consignarse la cantidad de trabajadoras y trabajadores dependientes, tanto en las agencias centrales como en las sucursales, la modalidad de trabajo que se desarrolle, el género, la edad, la nacionalidad, el nivel salarial, las personas con discapacidad y grado de formación profesional, así como otros aspectos de interés laboral. La información proporcionada en este registro tendrá la calidad de declaración jurada para efectos de ley. Es decir, que estas declaraciones, que en su momento fueron trimestrales, deberían contener toda la información que solicita la normativa. Es decir, el número de sus dependientes, haciendo una discriminación, si quieren, entre aquellos que son hombres, mujeres, también disgregando información de tanto cuántas agencias se tiene, cuántas sucursales, qué tipo de modalidades de trabajos tienen. Es decir, dentro del marco, incluso cuando nosotros llenemos toda la parte de la oficina virtual del Ministerio de Trabajo, ya. Cuando nosotros hemos todo llenado del Ministerio de Trabajo, vamos a percatarnos que existen diferentes grupos, si quieren, de grado de formación profesional, así como también tipos de profesiones. Y entonces dentro del marco de esto, esa información es necesaria para el registro. Ahora, el artículo 3 habla del registro, la actualización y la renovación. Muy bien. Las sociedades comerciales y todas las personas que están, si quieren, incluidos o alcanzados por esta normativa, que no se hayan encontrado registradas o inscritas en el ROE, deberán cumplir
con esta obligación en un plazo de 60 días hábiles a partir del reglamento. En ese momento se les dio 2 meses para poder actualizar su información y obtener su ROE. Muy bien. Como acá dice, miren, la información presentada debe ser actualizada por lo menos cada semestre. Es decir, que cada semestre se debe verificar o constatar que los datos sean los actuales. Ahora, la información que va a ser consignada dentro del ROE debe ser debidamente reglamentada por el Ministerio de Trabajo. ¿Mediante qué instrumento legal? Mediante las resoluciones ministeriales. Recordemos que ayer estábamos haciendo una pequeña pirámide, si quieren, donde estábamos identificando que para realizar lo que es el tema de si quieren, la pirámide legal, de la normativa legal, es decir, la predación normativa jurídica que tenemos en Bolivia, tenemos como parte importante, en la parte de arriba, en la parte superior, la norma suprema, lo que es la Constitución y los tratados internacionales vinculados a derechos humanos. Y solamente se toman en cuenta aquellos tratados que hayan sido firmados por Bolivia. Entonces, luego venían las leyes, luego los decretos supremos reglamentarios, luego venían las resoluciones ministeriales, las biministeriales, luego venían las resoluciones normativas de directorio. Entonces, en el caso del Ministerio de Trabajo y el modo en que manejan o reglamentan el ROE, lo hacen mediante resoluciones ministeriales. ¿Ok? Ahora, en el punto 3 nos dice que la información que está consignada por las empresas y establecimientos laborales del sector privado e instituciones públicas para la inscripción al ROE tendrán calidad de declaración jurada. Tenemos que hacer mucho hincapié en esto. Cuando hablamos de declaración jurada, estamos diciendo que eso que estamos diciendo es lo correcto, es lo verídico, es lo veraz, es lo importante. Que nosotros estamos diciendo que eso es verdad. Por eso es declaración jurada. Luego, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social va a emitir este certificado de manera digital con la firma digital de la autoridad administrativa habilitada para el efecto, teniendo calidad de documento público. Si ustedes se percatan en esta parte, si bien existía firmas y sellos, algunas veces estas no eran realmente firmadas, sino eran impresas dentro del certificado, ¿ya? Entonces, ese documento que se les emitía tenía ese valor legal. Ahora, hablemos de los incumplimientos. Dentro de los incumplimientos nos indican que serán pasibles de la aplicación de sanciones por infracción a las leyes sociales los que incumplan lo dispuesto en el presente decreto supremo. La normativa específica, es decir, la reglamentación, la resolución ministerial que amparaba o que reglamentaba este decreto supremo, no lo he podido hallar ni descargar, pero yo contemplo que debió tener la misma multa o similar a la que se generó con la resolución ministerial de 2018, cuando se generó igual la obligación de actualizar el ROE al nuevo sistema de oficina virtual del Ministerio de Trabajo, que eran 1.000 bolivianos. La reglamentación. Serán pasibles de a la aplicación de sanciones por infracción de leyes sociales. Respecto a la reglamentación, la misma tiene que ser realizada mediante las resoluciones ministeriales. La misma va a reglamentar todas las operaciones y cómo debe declararse y los plazos para la declaración de este certificado. Ahora, vamos al Decreto Supremo 3433 del 13 de diciembre de 2017. Recordemos que la normativa que acabamos de ver, que si bien en su margen general, si quieren, cumple o tiene los mismos parámetros que lo que hacemos ahora con el registro y mediante la oficina virtual, fue actualizada, si quieren, por este decreto supremo. Bien. Entonces, primeramente, tenemos la Constitución. Si ustedes pueden percatarse en la imagen, este certificado que estoy mostrándoles acá difiere
de este otro certificado. Más en la forma de la presentación que en el fondo, porque contienen los mismos datos, pero sin embargo tienen otra estructura y tiene algo muy importante, ese código QR. Cuando vayamos avanzando a todas las demás clases y los módulos que nos queda por delante, van a percatarse que ese código QR es sumamente importante y la utilización apropiada del mismo para verificar los datos que se está proporcionando en el documento que estamos sosteniendo es muy importante. Empecemos por la Constitución, es decir, cómo se crea o cómo se valida la creación de este nuevo certificado obligatorio de empleadores. El ROE se constituye mediante la oficina virtual, la OBT, del Ministerio de Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, como el registro de información laboral, en un marco de interporalidad y desburocratización de trámites. La idea o el sentido de haber creado esta nueva normativa y de haber actualizado todo lo que significa el ROE como tal, es para que la información y su manejo no requiera o no necesite de un aparato o un proceso burocrático, sino que la misma sea realizada de manera mucho más óptima mediante la oficina virtual. ¿A qué se refiere con esto o a qué está aludiendo la norma con esto? Bueno, alude a que este registro se generaba o generaba muchas dificultades logísticas. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros presentábamos antes el ROE de manera trimestral. Entonces eran los primeros 15 días de cada trimestre y todas las empresas iban a hacer una cola enorme a Ministerio de Trabajo para poder obtener o realizar la declaración. Por fuera del tema que ahora vivimos, ¿no? Sanitario, en ese momento, con los funcionarios que se contaban en el ministerio, y teniendo en cuenta que la afluencia de personas no era constante, es decir, que no todos los días los trámites daban la vuelta a la esquina y seguía la cola de personas que querían hacer el trámite, sino que eso era hasta los 15 días de cada mes y después los otros 15 días no era así. Por lo tanto, eso generó una burocratización, si quieren, muy amplia. ¿Por qué? Porque si bien los podían atender, no era factible o no era posible, logísticamente hablando, contratar a otras personas para generar estas declaraciones y que solo vinieran por esos 15 días. Entonces, en función y en vista de todo lo que suponía tener que realizar el registro obligatorio de empleadores de manera física, es que se quiere cambiar o se pasa a un tipo de trámite online. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Ninguna? Bueno, hablemos respecto al registro. Bueno, la normativa especifica que el registro tiene que realizarlo toda empresa o establecimiento laboral del sector privado e instituciones públicas comprendidas en el parágrafo 2 del artículo precedente para inscribirse gratuitamente en el ROE. En el momento inicial de la creación de este certificado, se maneja o se baraja la gratuidad del mismo, es decir, que este documento, que si bien es obligatorio, que tiene que ser repuesto, va a ser repuesto mediante online y por lo tanto todos los trámites van a ser realizados online. Adicionalmente a esto, para fomentar o para favorecer que todas las personas que se encuentran registradas en el Servicio de Impuestos Nacionales, que pueden o no pueden ser pequeños o grandes contribuyentes o que pueden o no pueden tener empleados, se registren. ¿Por qué? Porque el registro es gratuito y no necesita y no requiere que se haga ninguna declaración una vez que se emite el certificado, a no ser que se tenga empleados.
Entonces, bajo esto, en el artículo 3 que habla sobre el ámbito de la aplicación del ROE, se indica lo siguiente. El ROE será aplicable a todas las empresas u establecimientos laborales del sector privado que sean sociedades comerciales, empresas unipersonales, sociedades cooperativas, sociedades civiles, asociaciones civiles y otras independientemente de su giro o de su naturaleza jurídica. Básicamente está diciendo que esta normativa se aplica para todo aquel que tenga algún tipo de personería jurídica y que por lo tanto se haya inscrito de una manera u otra a impuestos nacionales. Ahora, también se puntualiza que en el sector público, mediante o en cumplimiento del marco del artículo 2 de la ley 977 del 26 de septiembre de 2017, tiene que haber, o mejor dicho, de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad, será aplicable a todas las instituciones que comprenden los órganos del Estado plurinacional que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen o administren recursos públicos, así como las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y respecto a su personal administrativo. Es decir, para la normativa no solamente es el tema de las personas jurídicas, sino que ya en cumplimiento a la normativa 977, todos los funcionarios públicos y todas las instituciones que tengan funcionarios públicos tienen que tener necesariamente su ROE. Entonces, bajo este parámetro, bajo este criterio, podemos acordar o podemos determinar que no solamente están obligados las personas o los terceros o los miembros de la sociedad, sino el mismo Estado está obligado a tener su rol. Ahora, tenemos lo que es la presentación, es decir, la presentación de declaraciones juradas. Vamos a poner acá. Primeramente, nos establece lo siguiente, que las empresas o establecimientos laborales del sector privado e instituciones públicas de forma obligatoria deben presentar mensualmente sus planillas de sueldos y salarios, sector público e instituciones públicas. Privado y público. Ahora, un momentito, vamos a remarcar algunos conceptos que son importantes. Adicionalmente, de forma obligatoria, deberán presentar mensualmente sus planillas de sueldos y salarios, así como las de accidentes de trabajo, de las oficinas centrales, sucursales y agencias. La misma tendrá una calidad de declaración jurada. Esto es muy importante. Significa que esta presentación que se va a realizar de manera mensual es una declaración jurada. Pese a que no cuente con una firma como tal, es una declaración jurada. Ahora, ¿qué más nos estipula la normativa? Nos indica lo siguiente. En el artículo 5, presentación de planillas de sueldos y salarios y accidentes de trabajo, en el parágrafo 2, nos dice, dicha presentación deberá efectuarse en el formato establecido por el Ministerio de Trabajo. Deberá efectuarse en el formato establecido. Esto parece muy redundante en el sentido de que si lo han visto o lo han realizado, realizar la declaración de planillas dentro de la oficina virtual ya tiene
un parámetro y un formato preestablecido. Sin embargo, si ustedes se retrasan, aunque sea un día, es decir, en vez de declarar el 15, por alguna circunstancia que ha salido de sus manos, terminan declarando el 16 o el 17 o cualquier fecha que corresponda, lo que va a suceder es lo siguiente. Va a suceder que esta presentación, este, esta, esta declaración se va a tener que realizar en físico. Y esta ya tiene unos formatos establecidos y que son descargables en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces, este modo de declaración físico que sucede cuando nosotros, por cualquier circunstancia, no presentamos de manera digital, tiene ya un formato establecido. También para poder cargar o subir las planillas de manera más masiva, si quieren, al sistema, ustedes tienen que seguir con un orden y con un documento establecido. Es decir, no lo van a poder hacer si no se cuenta o si no cumple o si no tiene las columnas mínimas, ¿sí? Ahora, este formato ya está predispuesto o ya está generado por el Ministerio de Trabajo. Hoy entré en la página del Ministerio y vi que cambiaron el esquema de la planilla, de la presentación de su página. Vamos a ver si aún está donde debería estar la parte de lo que son eh, sus trámites, por así decirlo, donde está todos los que son los modelos. Deme un minutito, vamos a ir acá y vamos a entrar por su defecto de la página del OBT a la página del Ministerio de Trabajo. Vamos acá y no, de esta acá arriba entonces. Acá está, trámites. Acá están los trámites para formulario de reporte de demandas laborales, trámite de unidad de planillas para finiquitos y visado de finiquitos, presentación de planillas de la gestión 2020, de las primas, presentación de planilla de primas de gestión 2019, presentación de aguinaldo, presentación de segundo aguinaldo de 2019, presentación de planillas de 2018, de las de aguinaldos y de segundo aguinaldo, y aquí están los requisitos para las planillas mensuales, que ya están acá para descargar. Eso lo vamos a ver cuando hagamos toda la parte práctica. Van a ver que ya están preestablecidos todo lo que se tiene que hacer. Ahora, entonces, bajo este marco de información que tenemos que tener, nos dice que eh, debe detallarse además la información sobre las personas con discapacidad, así como el de madre, padre, cónyuge, tutor o tutor que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad. ¿A qué se va con esto la normativa? Que tenemos que registrar o tenemos que darle esa información sobre esas personas que tienen discapacidad, ya sea que trabajen en una institución o que sean parte de un núcleo familiar que tiene a este tipo de personas, ¿sí? Especificando que se debe aclarar si siguen trabajando o trabajan o hubieran sido insertadas. Muy bien. Ahora, vamos a la parte del incumplimiento. El incumplimiento dice que serán pasibles de aplicación de sanciones por infracción de las leyes sociales las empresas o establecimientos laborales del sector privado que incurran en el incumplimiento del presente decreto supremo. Si se dan cuenta, se utiliza o se especifica sector privado. ¿Por qué? Porque se asume que el sector público de manera cuasi automática se ha traspasado o ha migrado su información a el ROE. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna duda tal vez? Ok.
Ah, buena pregunta, Erwin. Sí, si usted, primero voy a responder la pregunta de Erwin y luego la suya, Grace. Si usted no presenta dentro del plazo de 15 días su declaración mensual, no va a aparecer la planilla. No le va a aparecer y usted va a tener que hacer la declaración física. Como les dije durante el transcurso de la parte práctica de este curso, ahí vamos a ver cómo se realiza este tipo de declaración manual, porque hay que llenar no solamente la planilla, sino la declaración en sí misma y adicionalmente a eso mandar un correo electrónico con esa información debidamente llenada y firmada. Y con todo eso recién ir al Ministerio de Trabajo y pagar la multa correspondiente. Ahora sí, Grace. No, no tienen que enviar las planillas. La normativa que vamos a ver enseguida especifica que si usted no tiene dependientes, no tiene la obligación de generar este registro. Eh, Sin embargo, sí puede obtenerlo y declarar dentro del registro que usted no cuenta con empleados. Esta información se puede actualizar fácilmente una vez que se realiza la inscripción. Ahora, por no enviar, bueno, eso está, y lo vamos a ver mucho más puntualmente dentro de la parte práctica, pero se encuentra en la resolución ministerial, de un momentito, acá está, en esta resolución. Y es por días, por cada día que pasa, aumenta el porcentaje, hasta llegar a un porcentaje de 40% después de 180 días plazo y después de eso, sumándole a esa multa por mora de del 40%, se tiene que pagar un monto específico por número de trabajadores. Enseguida le voy a mostrar esto. Está aquí. No, de un momentito, académico. No, no, este no es. Acá, acá, este es. Este es la resolución ministerial 085. 0855 de 2014, que todavía habla de planillas trimestrales, pero eh, aún sigue utilizándose esta escala de el cuadro de factor de multa. Si se ha trazado solo un día, va a ser 0,001667 el factor. Así va aumentando día por día hasta que llega a los 180 días. Cuando se llega a los 180 días, adicionalmente se tiene que pagar esta multa. Si tiene 1 a 10 trabajadores, 1000. Si tiene 11 a 20, 2000. Y así sucesivamente hasta los 10,000, que es de 91 en adelante. ¿Está respondida su pregunta? En la parte práctica vamos a ver casos ya prácticos sobre cómo hacer la planilla y cómo se tiene que calcular. Respecto al cálculo como tal de la multa y la mora que nos van a cobrar, si bien nosotros vamos a poder calcular y llevar el dinero, en realidad no vamos a llenar el formulario del pago. En el mismo Ministerio de Trabajo, la persona que nos va a atender en las cabinas o en la parte de la caja recaudadora nos va a decir cuánto es el importe. Sí, pero para saber cuánto tienen que llevar para pagar la multa, es bueno que usen el cuadro referencial, calculen los días exactos que se están retrasando, eso multiplicado por el total ganado va a ser su multa. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Ahora, esta es la resolución ministerial que actualiza los procedimientos del decreto supremo. Ahora, acá nos especifica ampliar el plazo previsto en la resolución ministerial 105-2008, que era la primera que ponía un tiempo para realizar la inscripción o la actualización. Recuerden que el decreto supremo salió en 2017, en diciembre, pero
la resolución ministerial que validaba los procedimientos para hacer la actualización se generaron el 19 de enero de 2018. Pero después la resolución ministerial se ha actualizado y establecía lo siguiente. Para todas las empresas o instituciones con un número igual o superior a 50 dependientes, hasta el 9 de abril del 2018 se puede inscribir. Para iguales o inferiores a 49 dependientes, debe ser hasta el 22 de mayo. Personas naturales que perciben, generen y o administren recursos públicos y tengan a su cargo dependientes laborales sin considerar la cantidad de dependientes hasta el 17 de agosto de 2018. Ya se estableció hasta cuándo podían hacer su actualización. ¿Sí? Ahora, nos dice que para complementar la resolución ministerial 105 del 2018, se aclara que no tiene la obligación de inscribirse al ROE las siguientes personas. Personas naturales o profesionales independientes, salvo que cuenten con dependientes. Sé que suena un poco medio mezclada la idea, pero va a esto, que una persona natural no debería tener dependientes, es decir, no debería generar ese tipo de actividad. Y un profesional independiente tampoco en teoría tiene dependientes. Por eso es que se dice salvo que cuenten con dependientes. Es decir, si tú como persona natural o como profesional independiente generas espacios de trabajo y tienes empleados a tu cargo, hablando de manera laboral, entonces tú vas a tener que sí o sí sacar el ROE. Mientras que un profesional independiente que solo trabaja él y no tiene empleados y ni siquiera saca una planilla, sino que él surge o genera sus ingresos o su líquido pagable, entre comillas, de sus mismas operaciones, no tiene la obligación de generar el ROE. También habla sobre las micro y pequeñas empresas. Entendiendo de que las micro y pequeñas empresas en algunos casos no cuentan con número de identificación tributaria y que por lo tanto para ser habilitados dentro del sistema no van a poder contar con un número específico para la misma. Luego, nos dice personas cuyo número de identificación tributaria, NIT, se encuentra registrado dentro del régimen simplificado. Es decir, puede que tú tengas tu NIT, tu usuario y tu contraseña de impuestos nacionales. Tú has sacado tu NIT, has hecho todos los trámites pertinentes, pero tú no eres o no perteneces al régimen general, sino que tú eres del régimen tributario simplificado. Por lo tanto, tú no tienes que sacar ROE. También dice lo siguiente, las cooperativas de producción y de transporte, salvo que cuenten con dependientes. Se asume que, y aquí hay que valga la explicación en este sentido, la cooperativa en su esencia básica es un tipo de persona jurídica que está agremiando o agrupando a un tipo de personas o un tipo de a un tipo de productores para generar o para crear un bloque que les ayude a generar una producción más sostenida. ¿Sí? En este sentido, las cooperativas en esencias no son lucrativas como tal, es decir, que su funcionamiento o su sentido no es el de generar un lucro, sino más bien el de generar una cierta estabilidad económicamente hablando para sus productores, para sus agremiados, para sus cooperativistas. Bajo esa lógica, entonces los que trabajan o los que se constituyen dentro de esta cooperativa no son dependientes. Ciertamente sí trabajan en favor de la cooperativa, pero cada uno de manera independiente, aportando en función de lo establecido en sus parámetros, sin que exista realmente un grupo o una persona que trabaje o que se dedique al 100% a esta actividad, ¿sí? Bajo este sentido, se entiende que la cooperativa de producción y de transporte no genere un ROE,
¿Por qué? Porque no tiene empleados. Tiene cooperativistas, tiene sus agremiados, si quieren ustedes, pero que no son, a los cuales no se les paga un sueldo, sino que cada uno o en conjunto generan ingresos y puede que los repartan equitativamente entre todos. ¿Sí? Ahora, vamos al último punto. Las personas que no cuenten con número de identificación tributaria, considerando que el mismo se constituye en un dato imprescindible para la inscripción al RUE. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo acá que el NIT, el número de identificación tributaria, tiene que ser antes del ROE. Es decir, tú no podrías o no sería factible que saques tu ROE porque necesitas necesariamente de ese número de identificación para generar el trámite. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Un minuto, por favor. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Alguna duda, alguna aclaración que quisieran realizar, que se les realice? Como verán, lo he sintetizado lo más posible lo que es la normativa del ROE, ¿sí? De todo lo que constituye toda la parte del ministerio. Ahora, si quieren vamos a corroborar esta parte. Nos dice que nosotros no podemos tener nuestros ROE si no tenemos nuestro NIT. Ahora, ¿cómo ingresamos a la oficina virtual? Esta es la página principal del Ministerio de Trabajo. Ahora, acá tenemos todo esto. Ha cambiado recientemente de, si quieren, de interfaz. Está aquí, si no me equivoco. Acá está. Oficina virtual. Acá, este es el OBT del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Ahora, dice, ¿no? Recuerda que los datos de identidad de las personas, nombres y apellidos que sean ingresados al sistema deben ser introducidos según integra para su validación en el CEGIP. Informarle que la adición a la clasificación cédula de identidad extranjera dentro de los tipos de documentos contemplados en la elaboración de planillas y sus instructivos de llenado correspondiente. Es decir, que esos nombres que ustedes vayan a llenar de sus trabajadores tienen que ser exactos o en concordancia con lo que se tiene registrado en el carnet y que está registrado en el CEGIP. Si no está así, el sistema también les va a rebotar. Ponen esto total y como verán, acá está el ingreso. Para el ingreso necesitan poner el NIT, el usuario y la contraseña. Si no tienen NIT, no van a poder ingresar. ¿Por qué? Porque esta está enlazada o su información está enlazada al impuestos nacionales. Adicionalmente, también para los que están registrados en Funda Empresa, valga la pena aclarar que sus datos también están cargados o están ligados a esta oficina virtual. Es decir, que cuando ustedes actualicen su matrícula de comercio, también se va a actualizar en acá. Sí, dígame. Como hemos visto ya en la lámina, en esta, nos dice, quienes no tienen la obligación de inscribirse al ROE. Y parte de esos son las personas naturales o aquellos que no cuenten, o personas independientes, salvo que cuenten con dependientes. Si bien no hace alusión a la unipersonal como tal, si es una profesional independiente no tendría que tener ROE. Sin embargo, valga la pena aclarar, Marilene, que una empresa unipersonal sí puede sacar su ROE. De hecho, cuando veamos la parte de trámites, les voy a mostrar un trámite de creación de ROE, el mío, que es, soy un unipersonal y no tengo empleados. Pero le voy a mostrar de manera solamente demostrativa que yo sí tengo mi ROE.
y no tengo que hacer declaraciones mensuales porque yo no tengo empleados. Como verá aquí, me sale la opción de planillas, pero a mí me sale que yo he declarado que no tengo trabajadores y que por lo tanto yo no tengo que declarar. Pero sí tengo mi ROE. Un momentito, este es el ROE. ¿Dónde estás? En documentos. Está aquí mi ROE. A veces, como verá, mi certificado obligatorio está en cumplimiento con las resoluciones y el decreto, y está mi nombre completo, mi código de empleador, mi nombre de razón social es mi nombre, mi departamento, la calle donde está registrado de acuerdo a mi NIT, el representante legal que soy yo, la fecha de emisión de este documento que fue el 9 de enero de este año y validación del QR. Como verá, yo sí tengo ROE, pero no tengo que realizar la declaración mensual. ¿Por qué? Porque yo no estoy registrada y no tengo ningún dependiente. Tampoco tengo registrado matrícula de comercio y como verá aquí está vacío. Entonces, usted puede, si es un unipersonal, puede generar este certificado, mas no va a tener la obligación de realizar su pago mensual de planillas. Cuando veamos toda esta parte de lo que es, vamos a ver que cuando realicemos las declaraciones al ministerio y veamos también la parte de la inscripción al Ministerio de Trabajo, al ROE, van a ver que no es complicado, es fácil de hacer y no tiene mayor multa. Lo que pasa es lo mismo en la cuestión del SRL. Si usted no tiene empleados, es válido, no tiene por qué tener aunque sea una SRL. En teoría debería tener, pero si no los tiene de todas formas, tiene que tener el ROE. Recordemos lo que decía en la parte inicial de la normativa. Recordemos quiénes son los que tienen que tener. Acá. Aplicable, el ROE será aplicable a todas las empresas, establecimientos laborales del sector privado. Es decir, no importa, no importa el tipo de sociedad, ¿no? Porque dice, sean estas sociedades comerciales, empresas unipersonales, cooperativas, civiles, asociaciones civiles u otras, sin importar o independientemente de su naturaleza jurídica. Es decir, que bajo la normativa, todos los que son o que pertenecen a alguno de este tipo de personas jurídicas, necesariamente, y sobre todo si son del sector privado, tienen que contar con el ROE. Es decir, no hay exclusión. El que no tengas trabajadores no implica que no tengas que tener ROE. Tienes que tener tu ROE, pero no tienes que declarar el ROE. Es decir, tú cuentas con tu ROE, lo tienes, pero de la misma forma que para mí, que por ejemplo está aquí, yo tengo mi ROE, ese es mi certificado de exhibición y tengo aquí mis datos para impresión de todo lo que es mis datos personales, digamos, de la entidad, ¿sí? Pero yo no puedo generar planillas. Me sale automáticamente este mensaje. Lo mismo les ocurre a las personas o empresas unipersonales de donde solo se cuenta con un empleado y ese empleado que era el propietario ya se ha jubilado. Se puede sacar el ROE de esa persona de acuerdo a su NID porque para poder tener o poder generar cualquier tipo de ingreso a la oficina virtual tenemos que tener NID. Podemos generar para esa persona que ya se ha jubilado sin que esto le genere o le permita realizar las planillas mensuales. Es decir, sí tiene que registrarse, pero no tiene que realizar las declaraciones. Como lo podrás verificar, Ana Belén, y como lo he mostrado en esta parte, para poder ingresar a la oficina virtual, tú necesariamente tendrías que haber creado o tener tu NIT y con los mismos datos que tú ingresas a la oficina virtual de impuestos nacionales, tienes que ingresar a la oficina virtual del Ministerio de Trabajo.
No tienes que solicitar a nadie. Esto se genera cuando tú ya has hecho ya has registrado, ya has activado tu NIT en las oficinas de impuestos nacionales correspondientes a tu ciudad. Muy bien, a ver. Bueno, estimada, eso que tú me estás planteando, Marilene, ¿no? Dice, ¿no? Si en el caso de que para el Ministerio de Trabajo no tengo trabajadores, pero sí tengo internamente, ¿sería multada? Sí. Pero mm, hay que tener en cuenta que la tuición o el marco de trabajo que maneja el Ministerio de Trabajo es mucho más amplio que incluso el del impuestos nacionales. Sin embargo, para hacer inspección o para que te realicen una especie de fiscalización, si quieres, en tu institución, generalmente tiene que haber una denuncia o una demanda o algo iniciado de manera incluso, si quieres, em, de manera anónima, ¿sí? Sí es pasible una multa porque estás obligada no solamente a cumplir con la inscripción al ROE si tienes empleados, sino también estás incumpliendo todo lo que significan las cargas sociales, lo que defiende la ley general del trabajo. Recuerda que todo lo que maneja todo lo que maneja el Ministerio de Trabajo está en función de la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo estipula que si tú tienes dependientes, tienes que generar sus beneficios. Entonces serías multada si te descubrieran y determinaran cuántos trabajadores tienes y la antigüedad de los mismos, te pueden establecer una especie de liquidación. Ahora, también tienes que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo cuando hablo de que a denuncia puede ir a fiscalizar tu fuente laboral, digamos, em, se tiene que tener presente que en materia laboral, al contrario que en el resto de las otras materias de tipo legal, es la única que trabaja o se inicia bajo el supuesto de culpabilidad. Es decir, que en temas laborales y para el Ministerio de Trabajo, tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Y al contrario que en cualquier otro tipo de tema jurídico, en materia laboral, el empleado no necesita pruebas para poder iniciar una demanda o un juicio contencioso contra tu entidad. Es decir, que si tú tenías un acuerdo verbal de trabajo de un tiempo determinado, digamos, menos de los 90 días, 60 días, digamos, pero ha sido de manera verbal y no tienes prueba sustentatoria de que es verbal, y el empleado va y te denuncia diciendo que ya han pasado 3 meses, que él ha trabajado 4 meses y que él merece o que tiene derecho al finiquito. Si no tienes una prueba que invalide su palabra, lo que va a suceder es que el Ministerio de Trabajo le va a dar una vía abierta a su demanda. Entonces, en ese caso, ten mucho cuidado, Marilene, porque lo que tú estás planteando es una figura ilegal. Bajo todos los términos y bajo todos los marcos reglamentarios que te puedas imaginar. ¿Sí? Recordemos que la no inscripción al ROE es una multa de 1.000 bolivianos, no 1.000 UF, 1.000 bolivianos, ¿sí? Para los que están obligados y que tienen trabajadores. Es decir, si yo no tengo trabajador, sí tengo la obligación de registrarme, sí, puedo registrarme en cualquier momento, sí. ¿Por qué? Porque yo no he podido registrarme en su momento o no he visto pertinente realizarlo, pero de manera posterior puedo hacerlo sin ninguna multa. Pero otra persona jurídica que tenga trabajadores no puede ser lo mismo. Va a ser multada, ¿sí? Ahora, ¿desde cuándo? Ah, no, no entiendo muy bien tu pregunta, Miriam. No sé si me estás planteando, bueno, la obtención de un NID es para validar cualquier tipo de actividad económica, como lo habíamos visto ayer. Es decir, que si tú quieres realizar una actividad legalmente constituida en nuestro país, deberías contar mínimamente con el NID. Es decir,
si legalmente quieres realizar cualquier tipo de actividad, compra, venta, servicios u otro, necesariamente tienes que tener NIT. No está manejado o no está bajo el supuesto de un sueldo. Es decir, no hay ninguna parte de la normativa del NIT que te diga tiene que tener o a partir de que se genera tal sueldo se tiene que generar NIT, sino la normativa dice que todos los que están en el marco general o que van a realizar una actividad económica tienen que tener su NIT, ya sea como unipersonal o profesional independiente, dependiendo de las características de su actividad. Bueno, respecto al tiempo, no hay un plazo determinado. Yo lo he corroborado cuando he sacado o he realizado mi inscripción. Antes sí había un tiempo, es decir, después del 28 de agosto se había generado una multa para los que no se habían inscrito debidamente al ROE, pero hace este mes, este año, el mes pasado, yo hice mi inscripción al ROE y no tuve mayor problema. Pero deberías poder realizar tu inscripción al ROE, ni bien saques tu NIT. ¿Por qué? Porque ya está enlazado o ya están bajo con las mismas bases informáticas de datos, todo lo que está en el NIT y puede ser ingresado o puedes ingresar mediante el portal del ROE. Bueno, se me genera de manera automática. Bueno, Grace pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Es obligatorio en las sociedades o en las unipersonales registrar al representante legal en las planillas? En el caso de la unipersonal, al momento de iniciar tu registro, como eres unipersonal, asumen que tú mismo te estás representando, entonces automáticamente se genera el representante legal. Ahora, en el caso de sociedades comerciales, es decir, SRLs, SA, sociedades colectivas u otra figura jurídica que se pueda manejar y que esté establecido dentro del marco del Código de Comercio, entonces sí están obligadas a tener un representante legal. ¿Por qué? Porque la sociedad o el tipo de persona jurídica que se establece o que se maneja dentro del Código de Comercio requiere de una persona que sea, si quieren, su medio físico para realizar actividades o trámites. Es decir, que un unipersonal automáticamente tiene como representante legal a sí mismo, porque el unipersonal se asume que es una sola persona que está generando su actividad económica y ella misma o él mismo está generando o está realizando sus trámites. Mientras que en una sociedad comercial, SRL, SA u otra figura que se maneja dentro del marco del Código de Comercio, tiene un representante legal, tiene alguien que firme a nombre de él, ¿sí? Y tiene que estar esto debidamente validado mediante un poder notarial legal, ¿sí? Y el poder también tiene que ser bastante explícito, Grace, es decir, no puedes tener un poder legal amplio y facultativo, porque no es lo mismo cuando una persona le da a otra el poder amplio y total sobre las facultades para la toma de decisiones porque o hay una razón de enfermedad o hay un motivo de tal vez invalidez, ya sea mental o física, que no pueda permitirle realizar las actividades. En una sociedad comercial no. Se le asigna un representante legal, pero a este representante legal dentro de ese poder se le asigna ciertas atribuciones. Puede ser que el representante legal pueda firmar contratos, pueda realizar algunos trámites, pero quizá no pueda realizar él solo la firma de cheques. Es decir, quien tiene que tener dos firmas validatorias. Entonces, sí, necesariamente una sociedad comercial como tal tiene que registrar un representante legal debidamente establecido. Muy bien, Edgar pregunta si es necesario registrar en la planilla si se cuenta con personal eventual. Sí, de hecho sí, dentro de la misma planilla, cuando veamos la parte de elaboración o trámites, van a ver que las mismas tienen un acápite específico donde figura qué tipo de personal es, permanente, temporal, por actividad, por entrega de productos, si es tal vez por destajo. Entonces tenemos esta variabilidad y el personal eventual también tiene que estar registrado.
Ciertamente genera ciertos problemas tener ese tipo de personal eventual, sobre todo cuando ese personal eventual no está o no va a generar el mínimo nacional. Y eso nos genera problemas al momento de querer validar nuestra información en las AFPs. Cuando ustedes tengan ese tipo de problemas, registren al eventual en el caso de que el mismo esté cumpliendo con el salario mínimo nacional y ustedes puedan validar el pago de sus AFPs o que la persona eventual hace su pago por su cuenta. ¿Sí? Ahora, si es por contrato, la figura cambia. Al hablar por contrato, ustedes no le van a dar un contrato a plazo fijo, significa que esa persona ya está trabajando por un determinado producto o por un tiempo en específico y no se va a generar ciertas obligatoriedades, más o menos manejando la figura de la consultoría por producto o en línea, pero bajo un marco, si quieren, privado. Es poco frecuente y generalmente lo que hacen las entidades que manejan personal eventual es no registrarlos, ni en la planilla del ministerio, ni en la planilla de la caja, ni en la planilla de la AFP, porque generalmente el eventual ni siquiera puede llegar al salario mínimo nacional. ¿Tienen alguna otra consulta tal vez? Espero que esté claro con eso, Edgar, Grace y Rolando al respecto de sus preguntas. Muy bien. Entonces, como verán, la normativa respecto al ROE es bastante específica, se maneja definiciones claras y también tiempos y modos de presentación. Cuando nosotros avancemos la parte de declaraciones, es decir, la parte práctica de todo esto, ustedes van a poder verificar y constatar el cumplimiento de la norma en función de lo que nosotros hemos visto en esta parte preliminar. Sí, van a ver que no es muy difícil ni es tan complicado hacerlo, de hecho es bastante bonito el tema de manejar la plataforma del Ministerio de Trabajo, es mucho más amigable y cordial que el resto de las plataformas que vamos a ver. Lo único que sí es un poco inconveniente es que no se puede presentar planillas fuera de plazo. Es decir, cuando se presenta una planilla fuera de plazo, así sea por un día, y a pesar de que hubiéramos pagado en fecha correspondiente, es decir, antes del 15 hubiéramos pagado esa planilla, no vamos a poder realizar el envío fuera de plazo como podríamos hacer, digamos, la declaración fuera de plazo en impuestos nacionales. Entonces, es la única cosa que yo le encuentro negativa a la plataforma de la oficina virtual del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el resto de los usos o manejos que tiene la plataforma es bastante sencillo. Como ustedes verán acá, es sencillo entrar. Ustedes conocen su NID, deben conocer su usuario y su contraseña, inician automáticamente sesión y ya se genera su plataforma. Si ustedes nunca se han registrado, entonces eso vamos a ver en la parte de ROE, cómo se registra paso a paso, que tampoco es muy complicado en el caso de un unipersonal. Y en el caso de una sociedad, como ese trámite de la inscripción y la presentación del testimonio de constitución, el poder legal y demás se presenta en impuestos nacionales, ya no se tiene que volver a cargar esta información, sino que de manera automática, esto que está acá en el ROE, por ejemplo, un momentito, esto que está en la declaración del registro obligatorio de empleadores, se llena casi de manera automática con la información de la que está nutrida por parte de impuestos nacionales. Es decir, los datos del NIT automáticamente se manejan, el tipo de sociedad no se pone nada como si fuera lo que es, ¿no? Un unipersonal. La descripción de la actividad se genera automáticamente. En mi caso tengo dos actividades, una por contabilidad, tenería de libros y auditoría y asesoramiento en materia de impuestos y enseñanza superior. Luego tengo mi código del Ministerio de Trabajo, que es lo que está en mi ROE de exhibición. ¿Qué otro tipo de institución tengo? Yo no tengo ninguna. Luego tengo la fecha de inicio de actividades. Luego mi nombre comercial, si cuento con un comité, si cuento con un sindicato, en ambos es no. Luego tengo el país de origen y toda esta parte de la casa matriz se genera.
Esto, por ejemplo, está con 000 porque yo no tengo empleados y no tengo registro de nada de eso. En el representante legal es automáticamente mis datos, la dirección, lo propio se genera de manera automática. Lo que sí nos van a pedir es que pongamos nuestro teléfono y nuestro correo de contacto. Y luego los datos de los trabajadores. En mi caso yo he puesto todo 000 porque yo no tengo trabajadores. En caso de los de ustedes que tengan trabajadores, claro, ahí va a cambiar la figura. Y cuando nosotros hagamos toda la parte práctica del manejo de la plataforma, ustedes lo van a ver, ¿ok? Entonces, ¿tuvieran alguna otra consulta respecto al tema? Espero que haya sido muy dinámico el haber visto toda esta parte teórica del ROE. Mañana vamos a avanzar la parte teórica de Funda Empresa y después de eso vamos a avanzar la parte teórica de lo que es Caja Nacional de Salud y AFPs. Y luego la próxima semana ya vamos a llevar trámites. Quisiera saber si tienen alguna duda al respecto. ¿Estamos todos claros? ¿Estamos bien? Si me confirmaran, les avisaría. Muy bien. Entonces, por ahí igual lo dejaremos hasta acá. Hemos visto toda la parte normativa del ROE. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta al respecto adicional, alguna aclaración o algo que les ha quedado, que no ha quedado claro para alguno de ustedes, lo podemos analizar. Espero que haya sido bien puntual. Mi idea es que sea súper puntual la parte teórica para que ustedes también manejen la normativa en lo que se necesita. No necesitan saber bien extenso el Decreto Supremo 233, ni tampoco el Decreto Supremo, la Resolución Ministerial 108 o 105 de 2018. Necesitan saber específicamente las partes que se necesitan, nada más. Toda esta información la voy a subir al Classroom, ¿sí? De la misma forma que se los he subido lo que es la primera clase. Espero que todos ya estén en el Classroom. Ahorita les voy a mostrar cómo está ya organizado. Si lo manejan directamente por computadora, es un poquito más bonito el orden, porque cuando se pone trabajo en clase, ustedes van a poder ver semana 1, lunes. Luego aquí va a venir la de martes. Aquí están, voy a poner en las diapositivas, voy a poner todas las diapositivas que vamos a ir publicando. Y aquí está toda la parte de servicio de impuestos nacionales, lo que les había prometido, todo el material, todos los compilados de las normas actualizadas hasta 2019 en el caso de los códigos. Y luego acá todos los libros donde están las RNDs juntas o agrupadas de acuerdo al tipo de RND, es decir, RNDs que traten sobre formularios, RND que traten sobre trámites, RNDs que traten sobre delitos. Entonces, esos están acá por tomos y espero que les sea muy útil. A mí en la particular me gusta bastante porque facilita la búsqueda de parámetros para poder ver. Y lo mismo voy a hacer con la parte de Ministerio de Trabajo. La voy a adicionar acá. Entonces espero que todos ustedes lo tengan y que hayan podido ingresar. Lo dejaremos por hoy. Mañana continuamos con una empresa y pasado Caja Nacional y posterior a AFPs.